El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche, cuando Esperanza Soledad Herrera escuchó la llave girando en la cerradura de su apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid. Su vientre prominente de 8 meses se tensó involuntariamente, no por una contracción, sino por la inquietud que había crecido en su pecho durante las últimas semanas. Rodrigo entró con pasos pesados, evitando su mirada como había hecho durante días. El ambiente del pequeño apartamento se llenó de una tensión que parecía más densa que el aire húmedo del invierno madrileño que se colaba por las ventanas mal selladas. «Necesitamos hablar», dijo él finalmente, dejando caer su chaqueta sobre el sofá gastado que habían comprado juntos el año anterior, cuando aún planeaban un futuro compartido. Esperanza sintió cómo el bebé se movía en su interior, como si percibiera la tormenta emocional que se avecinaba. Instintivamente, llevó sus manos al vientre, protegiéndolo de lo que estaba por venir. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Las llegadas tardías, los silencios prolongados, la forma en que él desviaba la vista cada vez que ella hablaba sobre nombres para el bebé o sobre preparar la habitación infantil. Rodrigo se pasó las manos por el cabello oscuro, un gesto nervioso que ella había llegado a conocer muy bien durante sus 3 años de matrimonio. Yo no puedo hacerlo, Esperanza, no estoy preparado para ser padre. Esta no es la vida que quiero». Las palabras cayeron sobre ella como golpes físicos. Esperanza se aferró al respaldo de la silla del comedor, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la realidad que se desplomaba. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió apenas como un susurro tembloroso. «Me voy. Ya encontré un apartamento cerca de la oficina. Mañana vendrán por mis cosas». La frialdad de sus palabras contrastaba brutalmente con la calidez que una vez había existido entre ellos. Esperanza recordó las noches en que él solía hablarle al bebé a través de su vientre, prometiendo enseñarle a jugar al fútbol y contarle cuentos antes de dormir. «¿Y tu hijo?». Las palabras salieron quebradas, cargadas de una desesperación que jamás había sentido. «Tú lo quisiste, tú decidiste tenerlo a pesar de que te dije que no era el momento adecuado». Era cierto, cuando descubrieron el embarazo, él había sugerido esperar, un eufemismo que ambos entendían perfectamente. Pero Esperanza había sentido una conexión inmediata con la pequeña vida que crecía en su interior, una sensación de completitud que nunca antes había experimentado. «Es nuestro hijo, Rodrigo. Es parte de ti, parte de nosotros». «No». Su respuesta fue tajante, definitiva. «Es tu decisión, es tu responsabilidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza podía escuchar los latidos de su propio corazón, acelerados y dolorosos, mezclándose con los suaves movimientos del bebé que parecía inquieto por la tensión emocional de su madre. «¿Hay alguien más?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Aunque parte de ella temía la respuesta, Rodrigo vaciló por un momento, y esa pausa fue toda la confirmación que ella necesitó. «Carmen del trabajo. Llevamos tiempo. Es complicado». Carmen, la joven recepcionista de ojos verdes y sonrisa radiante que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa hace 2 meses. La que había felicitado a Esperanza por su embarazo con una sonrisa que ahora, retrospectivamente, le parecía falsa y calculada. ¿Desde cuándo? Eso no importa ahora, pero sí importaba. Importaba porque significaba que mientras ella pasaba las noches despierta sintiendo las patadas de su bebé y soñando con la familia que formarían, él estaba construyendo otra vida, otra realidad que no las incluía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y amargas. Esperanza se dirigió lentamente hacia la ventana, observando las luces de los apartamentos vecinos donde otras familias vivían sus propias historias, ajenas al dolor que la consumía. «¿Y si te necesito? ¿Y si algo sale mal con el parto? Tienes a tu madre. Ella puede ayudarte». Su madre había muerto 2 años atrás en un accidente de tráfico. Rodrigo lo sabía perfectamente. El hecho de que pudiera ser tan cruel en un momento como este le mostró cuán completamente había muerto el amor que una vez sintió por ella. «No tengo a nadie más que a ti, que a ustedes 2. Pues tendrás que arreglártela sola». Esa noche, después de que él se fuera a dormir al sofá,
Esperanza permaneció despierta acariciando su vientre y susurrándole palabras de amor y promesas a su bebé. Le prometió que nunca estaría solo, que ella sería suficiente para ambos, que encontraría la manera de darle todo el amor que su padre no querría ofrecerle. Al día siguiente, cuando los cargadores se llevaron las pertenencias de Rodrigo, el apartamento quedó extrañamente vacío, no solo físicamente, sino emocionalmente hueco, como si hubieran removido más que muebles y ropa. Esperanza se sentó en el centro de lo que una vez fue su sala, rodeada del eco de sus propios pasos y del silencio que ahora sería su compañía constante. Sus manos descansaron sobre su vientre prominente, sintiendo los movimientos activos de su bebé. «Somos solo tú y yo ahora, pequeño», murmuró tratando de que su voz sonara más fuerte de lo que se sentía. «Pero te prometo que serás amado. Te prometo que nunca te faltará nada importante». Mientras pronunciaba estas palabras, algo profundo y primitivo se despertó en su interior. Una fuerza maternal que no sabía que existía. Una determinación férrea que transformaría su dolor en poder. Su bebé tendría todo su amor, toda su dedicación, toda su vida, si fuera necesario. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Esperanza no lo sabía aún, pero en pocas semanas, esa misma nieve estaría cayendo la noche en que conocería al hombre que cambiaría su destino para siempre. El reloj de pared marcaba las 11:30 de la noche, cuando Esperanza Soledad Herrera escuchó la llave girando en la cerradura de su apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid. Su vientre prominente de 8 meses se tensó involuntariamente, no por una contracción, sino por la inquietud que había crecido en su pecho durante las últimas semanas. Rodrigo entró con pasos pesados, evitando su mirada como había hecho durante días. El ambiente del pequeño apartamento se llenó de una tensión que parecía más densa que el aire húmedo del invierno madrileño que se colaba por las ventanas mal selladas. «Necesitamos hablar», dijo él finalmente, dejando caer su chaqueta sobre el sofá gastado que habían comprado juntos el año anterior, cuando aún planeaban un futuro compartido. Esperanza sintió cómo el bebé se movía en su interior, como si percibiera la tormenta emocional que se avecinaba. Instintivamente, llevó sus manos al vientre, protegiéndolo de lo que estaba por venir. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Las llegadas tardías, los silencios prolongados, la forma en que él desviaba la vista cada vez que ella hablaba sobre nombres para el bebé o sobre preparar la habitación infantil. Rodrigo se pasó las manos por el cabello oscuro, un gesto nervioso que ella había llegado a conocer muy bien durante sus 3 años de matrimonio. Yo no puedo hacerlo, Esperanza. No estoy preparado para ser padre. Esta no es la vida que quiero». Las palabras cayeron sobre ella como golpes físicos. Esperanza se aferró al respaldo de la silla del comedor, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de la realidad que se desplomaba. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió apenas como un susurro tembloroso. «Me voy. Ya encontré un apartamento cerca de la oficina. Mañana vendrán por mis cosas». La frialdad de sus palabras contrastaba brutalmente con la calidez que una vez había existido entre ellos. Esperanza recordó las noches en que él solía hablarle al bebé a través de su vientre, prometiendo enseñarle a jugar al fútbol y contarle cuentos antes de dormir. «¿Y tu hijo?». Las palabras salieron quebradas, cargadas de una desesperación que jamás había sentido. «Tú lo quisiste. Tú decidiste tenerlo a pesar de que te dije que no era el momento adecuado». Era cierto. Cuando descubrieron el embarazo, él había sugerido esperar, un eufemismo que ambos entendían perfectamente, pero Esperanza había sentido una conexión inmediata con la pequeña vida que crecía en su interior, una sensación de completitud que nunca antes había experimentado. «Es nuestro hijo, Rodrigo. Es parte de ti, parte de nosotros». «No». Su respuesta fue tajante, definitiva. «Es tu decisión, es tu responsabilidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza podía escuchar los latidos de su propio corazón, acelerados y dolorosos, mezclándose con los suaves movimientos del bebé que parecía inquieto por la tensión emocional de su madre. «¿Hay alguien más?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, aunque parte de ella temía la respuesta. Rodrigo vaciló por un momento
y esa pausa fue toda la confirmación que ella necesitó. Carmen, del trabajo. Llevamos tiempo. Es complicado. Carmen, la joven recepcionista de ojos verdes y sonrisa radiante que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa hace 2 meses, la que había felicitado a Esperanza por su embarazo con una sonrisa que ahora retrospectivamente le parecía falsa y calculada. ¿Desde cuándo? Eso no importa ahora, pero sí importaba. Importaba porque significaba que mientras ella pasaba las noches despierta, sintiendo las patadas de su bebé y soñando con la familia que formarían, él estaba construyendo otra vida, otra realidad que no las incluía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y amargas. Esperanza se dirigió lentamente hacia la ventana, observando las luces de los apartamentos vecinos donde otras familias vivían sus propias historias, ajenas al dolor que la consumía. ¿Y si te necesito? ¿Y si algo sale mal con el parto? Tienes a tu madre. Ella puede ayudarte. Su madre había muerto 2 años atrás en un accidente de tráfico. Rodrigo lo sabía perfectamente. El hecho de que pudiera ser tan cruel en un momento como este le mostró cuán completamente había muerto el amor que una vez sintió por ella. No tengo a nadie más que a ti, que a ustedes dos, pues tendrás que arreglártelas sola. Esa noche, después de que él se fuera a dormir al sofá, Esperanza permaneció despierta acariciando su vientre y susurrándole palabras de amor y promesas a su bebé. Le prometió que nunca estaría solo, que ella sería suficiente para ambos, que encontraría la manera de darle todo el amor que su padre no querría ofrecerle. Al día siguiente, cuando los cargadores se llevaron las pertenencias de Rodrigo, el apartamento quedó extrañamente vacío, no solo físicamente, sino emocionalmente hueco, como si hubieran removido más que muebles y ropa. Esperanza se sentó en el centro de lo que una vez fue su sala, rodeada del eco de sus propios pasos y del silencio que ahora sería su compañía constante. Sus manos descansaron sobre su vientre prominente, sintiendo los movimientos activos de su bebé. «Ya somos solo tú y yo ahora, pequeño», murmuró, tratando de que su voz sonara más fuerte de lo que se sentía. «Pero te prometo que serás amado. Te prometo que nunca te faltará nada importante». Mientras pronunciaba estas palabras, algo profundo y primitivo se despertó en su interior. Una fuerza maternal que no sabía que existía, una determinación férrea que transformaría su dolor en poder. Su bebé tendría todo su amor, toda su dedicación, toda su vida si fuera necesario. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Esperanza no lo sabía aún, pero en pocas semanas, esa misma nieve estaría cayendo la noche en que conocería al hombre que cambiaría su destino para siempre. El doctor Sebastián Aurelio Vega se sentó lentamente en la silla junto a la cama de Esperanza, y en ese gesto aparentemente simple, ella pudo percibir el peso de las palabras que estaban por venir. Durante sus 15 años como neonatólogo, había aprendido que la manera en que se entregaban las noticias difíciles podía marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación total. «¿Esperanza?», comenzó, su voz manteniendo un equilibrio perfecto entre profesionalismo médico y calidez humana. «Su bebé ha nacido con algunas complicaciones serias que necesitamos discutir». Las manos de ella se aferraron instintivamente a las sábanas del hospital, preparándose para lo que sabía que sería un golpe devastador. En algún lugar profundo de su corazón maternal, había sentido que algo no estaba bien desde el momento del silencio terrible después del nacimiento. «¿Está vivo?». La pregunta salió apenas como un susurro tembloroso. «Sí, está vivo», confirmó Sebastián inmediatamente, notando cómo los hombros de ella se relajaron ligeramente con alivio. «Pero quiero ser completamente honesto con usted sobre su condición». Sebastián abrió la carpeta médica que había traído consigo, aunque sabía los resultados de memoria. Había estudiado cada examen, cada imagen, cada prueba durante las últimas 4 horas, buscando desesperadamente algún rayo de esperanza que pudiera ofrecer a esta madre soltera que ya había enfrentado tanto dolor. Su hijo nació con lo que llamamos síndrome de Edwards atípico, una condición genética muy rara. Además, tiene múltiples malformaciones cardíacas complejas. Hizo una pausa, observando cómo las palabras impactaban en el rostro de Esperanza como ondas de dolor físico.
¿Qué significa eso exactamente? Su voz se quebró al hacer la pregunta. Sebastián había pronunciado estas palabras cientos de veces a lo largo de su carrera, pero nunca se había sentido tan difícil explicar un diagnóstico. Había algo en la vulnerabilidad absoluta de esta mujer que tocaba una parte de él que normalmente mantenía cuidadosamente protegida. Significa que su corazón tiene defectos estructurales graves que afectan su capacidad de bombear sangre eficientemente. Los ventrículos no se formaron correctamente y hay comunicaciones anormales entre las cámaras cardíacas. Se detuvo, viendo cómo ella luchaba por procesar la información técnica. En términos más simples, su corazoncito está trabajando mucho más duro de lo que debería para mantenerlo vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Esperanza. No eran lágrimas histéricas o dramáticas, sino el tipo de llanto profundo y desgarrador que surge del alma cuando se enfrenta a una pérdida inimaginable. ¿Se puede operar? ¿Hay algún tratamiento? La pregunta que Sebastián más temía. Miró directamente a los ojos de Esperanza, decidiendo que ella merecía la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera. Las malformaciones son demasiado extensas y complejas para la cirugía correctiva. Su desarrollo neurológico también está severamente comprometido debido a la condición genética. Hemos hecho todo lo posible para estabilizarlo, ¿pero qué? Esperanza se incorporó en la cama, su instinto maternal luchando contra la realidad médica que se le presentaba. Sebastián respiró profundamente, preparándose para pronunciar las palabras más difíciles de su carrera médica. Esperanza, lamento mucho tener que decirle esto, pero según nuestros exámenes y pronósticos médicos, tu bebé no sobrevivirá por mucho tiempo, posiblemente algunos días, tal vez unas pocas semanas como máximo. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Esperanza lo miró fijamente, como si las palabras no hubieran penetrado completamente en su comprensión. Sebastián pudo ver el momento exacto en que la realidad la golpeó con toda su fuerza. «No», susurró sacudiendo la cabeza violentamente. «No, no puede ser. Él es todo lo que tengo. Es mi único familia en el mundo». Las palabras salieron quebradas, desesperadas, cargadas de una soledad tan profunda que Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En todos sus años de medicina, había visto padres devastados, pero nunca había encontrado a alguien que enfrentara tal pérdida en completa soledad. ¿Dónde está su familia? ¿Su esposo?, preguntó suavemente, aunque por la forma en que ella había llegado sola y la ausencia de cualquier compañía, ya sospechaba la respuesta. «Se fue», murmuró Esperanza, llevando sus manos temblorosas a su vientre ahora vacío. «Me abandonó cuando supo que no estaba preparado para ser padre. No tengo a nadie más. Mi madre murió hace 2 años, y no tengo hermanos. Mi bebé iba a ser mi única familia». La confesión golpeó a Sebastián como una ola de emoción inesperada. En su experiencia profesional, había aprendido a mantener distancia emocional para poder funcionar efectivamente, pero algo sobre esta situación particular quebró todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Esperanza», dijo, tomando una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. «Quiero que sepa que no va a pasar por esto sola». Ella lo miró a través de sus lágrimas, con una mezcla de esperanza desesperada y confusión. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que voy a estar aquí. Vamos a cuidar de su bebé juntos. Y haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que tenga el máximo confort posible durante el tiempo que tengamos con él». La promesa salió de él antes de que pudiera analizarla completamente, impulsada por algo más profundo que su entrenamiento médico. ¿Por qué? Su pregunta era genuina, vulnerable. ¿Por qué haría eso por nosotros? Sebastián se quedó en silencio por un momento, preguntándose lo mismo. En 15 años de carrera, nunca había hecho una promesa tan personal a un paciente o a su familia, porque creo que todos merecen tener a alguien que los acompañe en los momentos más difíciles de la vida, y porque su bebé merece ser amado y cuidado por todo el tiempo que esté con nosotros. ¿Puedo verlo?, preguntó Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Por supuesto. Está en la UCIN, conectado a varios monitores y equipos de soporte, pero puede estar con él tanto como desee. Cuando Sebastián ayudó a Esperanza a levantarse de la cama y la guió hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales, ninguno de los dos sabía que estaban dando el primer paso hacia una conexión que trascendería la relación médico-paciente.
No sabían que en los próximos días, mientras luchaban juntos por la vida de un pequeño bebé, descubrirían en el otro una comprensión, una compasión y eventualmente un amor que ninguno había experimentado antes. Lo que sí sabían era que, a pesar del pronóstico devastador, no estaban solos en esta batalla, y a veces no estar solo marca toda la diferencia en el mundo. El pasillo hacia la unidad de cuidados intensivos neonatales se extendía ante Esperanza como un túnel interminable. Cada paso que daba junto al doctor, Sebastián, la acercaba más a una realidad que su corazón aún se negaba a aceptar completamente. Las luces fluorescentes del hospital creaban un ambiente clínico que contrastaba brutalmente con la calidez emocional que necesitaba en ese momento. Antes de entrar, dijo Sebastián, deteniéndose frente a las puertas dobles de cristal, quiero prepararla para lo que va a ver. Su bebé está conectado a varios equipos que pueden parecer abrumadores al principio. Esperanza asintió, aunque sus manos temblaban visiblemente. A través del cristal podía ver una habitación llena de incubadoras, monitores que parpadeaban con luces de colores y enfermeras moviéndose silenciosamente entre los pequeños pacientes. «Duele», susurró. «¿Los cables y tubos le causan dolor?» La pregunta reveló tanto sobre su corazón maternal que Sebastián sintió una punzada inesperada de emoción. En su experiencia, los padres a menudo preguntaban primero sobre pronósticos o tratamientos. Esperanza preguntaba sobre el confort de su bebé. «Estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo cómodo», le aseguró. «Los medicamentos que recibe incluyen analgésicos suaves y monitoreamos constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que no experimente molestias innecesarias». Cuando finalmente entraron a la UCIN, el mundo de Esperanza se redujo a una sola incubadora en el rincón más alejado. Dentro, un bebé diminuto yacía inmóvil, tan pequeño que parecía perdido entre los cables y tubos que lo rodeaban. Su piel tenía un tinte ligeramente azulado, y su respiración era tan débil que apenas se percibía el movimiento de su pequeño pecho. «Dios mío», murmuró Esperanza, llevándose una mano a la boca. «Es tan pequeño, tan frágil». Sebastián observó cómo ella se acercaba lentamente a la incubadora, sus movimientos llenos de una reverencia casi espiritual. Había visto a cientos de padres en este mismo momento, pero había algo diferente en la forma en que Esperanza miraba a su bebé, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «¿Puedo tocarlo?», preguntó con voz quebrada. «Por supuesto». De hecho, el contacto piel a piel puede ser muy beneficioso para él, siempre que seamos cuidadosos con los equipos. Sebastián abrió cuidadosamente las portezuelas de la incubadora y guió la mano de Esperanza hacia el diminuto cuerpo de su hijo. El momento en que sus dedos tocaron la piel suave del bebé, algo mágico sucedió. Los monitores, que habían mostrado un ritmo irregular durante horas, se estabilizaron ligeramente. «¿Viste eso?», preguntó Esperanza, mirando a Sebastián con los ojos brillantes de lágrimas. Su corazón cambió cuando lo toqué. Sebastián miró los monitores, sorprendido. Efectivamente, había una mejora sutil pero notable en los signos vitales del bebé. «Los bebés reconocen el toque de sus madres», explicó, aunque internamente se sentía intrigado por la respuesta tan inmediata. Su cuerpo recuerda la conexión que tuvieron durante 9 meses. Esperanza comenzó a hablarle suavemente a su bebé, su voz apenas un susurro melodioso que llenó el espacio alrededor de la incubadora. «Hola, mi pequeño ángel», murmuró, usando el nombre que había elegido semanas atrás. «Soy tu mamá. Sé que todo esto debe ser muy confuso y aterrador, pero quiero que sepas que estoy aquí. Siempre voy a estar aquí contigo». Sebastián se encontró completamente cautivado por la escena. Había algo en la forma en que Esperanza hablaba con su bebé que trascendía la situación médica. Era puro amor maternal, sin filtros, sin reservas, a pesar de conocer el pronóstico devastador. «Le voy a contar sobre el mundo que está esperándolo allá afuera», continuó Esperanza, acariciando suavemente la manita del bebé con su dedo índice. «Hay flores que huelen como el cielo y música tan hermosa que hace llorar de felicidad. Hay historias de príncipes valientes y madres que mueven montañas por amor a sus hijos». Las palabras de Esperanza crearon una atmósfera de intimidad tan profunda que Sebastián se sintió como un intruso en un momento sagrado. Sin embargo, no podía alejarse.
Había algo en la conexión entre madre e hijo que lo transfixaba. «Doctor», dijo Esperanza sin apartar la vista de su bebé, «¿cree que puede escucharme? Los estudios muestran que los bebés, incluso en condiciones críticas, pueden responder a la voz de sus madres», respondió Sebastián. «Su cerebro reconoce sonidos familiares del útero. Entonces, voy a hablarle todos los días. Le voy a contar sobre todos los lugares hermosos que habríamos visitado juntos, sobre todas las aventuras que habríamos vivido». Su voz se quebró ligeramente. «Ella quiero que sus días estén llenos de amor y de historias hermosas». Sebastián sintió una opresión extraña en el pecho. En 15 años de medicina, había desarrollado mecanismos de defensa emocional que le permitían mantener la objetividad profesional. Pero algo sobre la fortaleza de Esperanza, su capacidad de amar sin reservas en medio de la tragedia, estaba desmoronando todas sus barreras cuidadosamente construidas. «Esperanza», dijo suavemente, «¿ha comido algo desde anoche?» Ella lo miró con sorpresa, como si hubiera olvidado completamente sus propias necesidades físicas. «No, no tengo hambre. Necesita mantener sus fuerzas. Su bebé necesita que usted se cuide también. No quiero dejarlo solo. No tiene que hacerlo. Hay una sala de descanso para familiares justo al lado. Puede comer algo rápido y regresar. Yo me quedaré con él». La oferta era completamente fuera de protocolo. Los médicos jefe no se quedaban cuidando personalmente a pacientes individuales, especialmente durante sus horas de descanso. Pero Sebastián se escuchó haciendo la promesa antes de que pudiera analizarla racionalmente. ¿De verdad haría eso? Esperanza lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. «Le doy mi palabra». Media hora después, mientras Esperanza comía un sándwich en la sala de descanso, Sebastián se encontró solo con el pequeño ángel. Se acercó a la incubadora y observó el rostro diminuto y perfectamente formado del bebé. «Tu mamá es una mujer extraordinaria», le murmuró al bebé, sintiéndose un poco tonto por hablar en voz alta, pero incapaz de detenerse. «Tienes mucha suerte de tenerla. Y yo voy a hacer todo lo que pueda para que tengas el tiempo más amoroso posible con ella». En ese momento, algo inexplicable sucedió. Los párpados del bebé parecieron moverse ligeramente, como si estuviera tratando de abrir los ojos. Sebastián se inclinó más cerca, observando intensamente. «¿Estás tratando de despertarte, pequeño?», susurró. Durante los siguientes minutos, Sebastián observó fascinado mientras el bebé parecía responder a su voz con pequeños movimientos, casi imperceptibles, pero definitivamente presentes. Los monitores mostraban una actividad neurológica ligeramente aumentada, algo que no debería estar sucediendo según el diagnóstico. Cuando Esperanza regresó, encontró a Sebastián inclinado sobre la incubadora con una expresión de concentración intensa. «¿Todo está bien? Creo que está respondiendo más de lo que esperábamos», dijo Sebastián, su voz cargada de una cautela esperanzada. «No quiero crear falsas expectativas, pero hay algunas señales que son interesantes». Esperanza se acercó rápidamente, su corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza. ¿Qué tipo de señales? Movimientos oculares, respuestas a estímulos auditivos, ligeras variaciones en su ritmo cardíaco cuando le hablamos. Son sutiles, pero están ahí. Por primera vez desde que había recibido el diagnóstico, Esperanza sintió un pequeño rayo de algo que se parecía a la esperanza. No era negación de la realidad médica, sino más bien una sensación de que tal vez, solo tal vez, su bebé era más fuerte de lo que los números y exámenes indicaban. «Mi pequeño luchador», susurró, acercando su rostro a la incubadora. «Sabía que eras especial». Sebastián la observó con creciente admiración. La fortaleza de esta mujer, su capacidad de encontrar esperanza en los momentos más oscuros, estaba comenzando a cambiar algo fundamental en su forma de ver tanto la medicina como la vida misma. Una semana había pasado desde el nacimiento de Ángel y la rutina que se había establecido en la USIN era tan poco convencional como extraordinaria. Esperanza prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en la silla reclinable junto a la incubadora de su hijo, rechazando todas las sugerencias del personal de que fuera a casa a descansar. «No tengo casa a la que ir», había explicado simplemente a la enfermera Pilar, quien había insistido en que necesitaba dormir en una cama real. «Este es mi hogar ahora. Donde está mi bebé, ahí estoy yo». El doctor,
Sebastián había reorganizado discretamente su horario para poder pasar más tiempo en la UCIN de lo que profesionalmente requería. Oficialmente, estaba monitoreando de cerca un caso complejo. Extraoficialmente, se había vuelto incapaz de alejarse de Esperanza y su bebé por más de unas pocas horas. Era martes por la mañana, cuando llegó con 2 tazas de café y encontró a Esperanza leyendo en voz alta para Ángel de un libro de cuentos infantiles que había traído de su apartamento. Y así fue como la princesa decidió que no necesitaba ser rescatada, porque ella misma tenía el poder de vencer al dragón. Leía con voz suave pero clara, manteniendo un dedo sobre la manita del bebé. ¿Cuentos feministas a los 7 días de edad?, preguntó Sebastián con una sonrisa, acercando una silla. Esperanza levantó la vista, sus ojos mostrando las ojeras de múltiples noches de poco sueño, pero también un brillo de determinación inquebrantable. Quiero que sepa desde el principio que las mujeres de su familia son fuertes, respondió aceptando agradecida la taza de café que él le ofrecía. Su mamá no se rinde, y las princesas de sus cuentos tampoco. Sebastián observó cómo ella sostenía la taza caliente entre sus manos, notando que había perdido peso durante la semana. Su preocupación por el bienestar de Esperanza había crecido de manera proporcional a su admiración por su fortaleza. Esperanza, hablé con el servicio social del hospital. ¿Pueden conseguirle una habitación temporal en el albergue para familias? No. Su respuesta fue inmediata y firme. No voy a estar a 20 minutos de distancia cuando mi bebé me necesite. ¿Y si algo pasa durante la noche? ¿Y si tiene dolor y llora y no estoy aquí para consolarlo? El personal de enfermería está muy bien entrenado, pero no son su madre. Esperanza miró directamente a Sebastián y en sus ojos él vio una determinación que trascendía cualquier lógica médica o práctica. Doctor Vega, usted me dijo que tal vez tengamos días o semanas con él. No voy a desperdiciar ni un minuto de ese tiempo durmiendo en una cama cómoda mientras él está aquí solo. La convicción en su voz desarmó completamente cualquier argumento que Sebastián pudiera haber presentado. En su lugar, se encontró preguntándose cuándo había sido la última vez que había visto esa clase de amor incondicional, esa devoción absoluta por otro ser humano. Entonces, al menos permíteme traerte comida decente, dijo finalmente. Los sándwiches de la cafetería del hospital no son suficientes para una madre que está amamantando. Es decir, que estaría amamantando en circunstancias normales. La mención indirecta de lo que Esperanza no podía hacer por su bebé debido a su condición médica hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas que luchó por contener. A veces siento como si mi cuerpo no supiera que no puede alimentarlo normalmente, confesó en voz baja. Es extraño, tener leche para un bebé que no puede tomarla. Sebastián sintió una punzada de dolor empático. Los aspectos emocionales y físicos de tener un bebé críticamente enfermo eran múltiples y complejos, y él había visto a muchas madres luchar con estos sentimientos contradictorios. ¿Has considerado usar un extractor? Aunque Ángel no pueda tomar leche materna directamente ahora, podríamos intentar dársela a través de la sonda nasogástrica. La leche materna tiene anticuerpos que podrían ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Los ojos de Esperanza se iluminaron con una esperanza renovada. ¿De verdad? ¿Eso podría ayudarlo? Cada pequeña ventaja cuenta, confirmó Sebastián, y te daría una forma concreta de contribuir a su cuidado. Durante la siguiente hora, Sebastián ayudó a Esperanza a configurar una rutina de extracción de leche, explicándole cómo almacenarla y cómo el personal de enfermería la incorporaría en la alimentación de Ángel. Fue un proceso técnico, pero cargado de significado emocional para Esperanza. Gracias, le dijo cuando terminaron, y había algo en su voz que iba más allá de la gratitud por la ayuda médica. No solo por esto, sino por todo, por quedarse conmigo, por no hacerme sentir como si estuviera loca por querer estar aquí todo el tiempo. No estás loca, respondió Sebastián, y se sorprendió por la intensidad de su propia convicción. Estás siendo exactamente la madre que tu bebé necesita. Esa tarde, mientras Esperanza tomaba una ducha rápida en las instalaciones del hospital, Sebastián se quedó solo con Ángel. Se había vuelto rutina que uno de ellos siempre estuviera presente, aunque el bebé estuviera en cuidados constantes del personal médico. Tu mamá es increíble, ¿sabes?
murmuró, ajustando una de las mantas que rodeaban la incubadora. No he conocido a nadie con tanta fuerza y determinación. Te ama más de lo que creí que fuera posible amar a alguien. Para su sorpresa, en ese momento, el bebé abrió los ojos. No los movimientos oculares involuntarios que había observado antes, sino una apertura clara y decidida. Por un momento que pareció eterno, Sebastián sintió que el pequeño ángel lo estaba mirando directamente. «Hola, pequeño», susurró, acercándose más a la incubadora. «¿Estás despierto?» Los ojos del bebé se movieron, siguiendo la voz de Sebastián. Era sutil, pero definitivamente intencionado. Los monitores mostraron un ligero aumento en la actividad cerebral y el ritmo cardíaco se estabilizó en un patrón más fuerte y regular. «Esto es imposible», murmuró Sebastián para sí mismo, pero continuó hablando al bebé. «Los bebés con tu condición no deberían estar mostrando este nivel de respuesta neurológica». Cuando Esperanza regresó, encontró a Sebastián inclinado sobre la incubadora con una expresión de asombro total. «¿Qué pasó?». Abrió los ojos. Realmente abrió los ojos y me miró, y no solo eso. Siguió mi voz cuando me moví de un lado a otro. Esperanza se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «Ángel, mi amor, soy mamá». Como si hubiera estado esperando su voz, el bebé volvió a abrir los ojos y pareció enfocar su mirada en el rostro de Esperanza. Esta vez no había dudas. Estaba respondiendo conscientemente a su presencia. «¿Qué significa esto?», preguntó Esperanza, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras extendía su dedo hacia la incubadora. «Significa», dijo Sebastián lentamente, como si estuviera tratando de procesar algo que desafiaba su comprensión médica, «que tu bebé es mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros anticipó». Esa noche, mientras Esperanza finalmente se quedó dormida en su silla, agotada por la emoción del día, Sebastián permaneció despierto observando los monitores. Los signos vitales de Ángel se habían estabilizado en niveles que no había visto desde su nacimiento. Por primera vez en su carrera, se encontró cuestionando si los límites de la medicina eran tan absolutos como había creído. Había algo sucediendo aquí que trascendía los protocolos médicos y los pronósticos estadísticos. Mientras observaba a Esperanza dormir pacíficamente junto a su bebé, Sebastián se dio cuenta de que no solo estaba presenciando una posible mejora médica inesperada, estaba siendo testigo del poder transformador del amor incondicional, y ese amor estaba comenzando a cambiar no solo la condición del bebé, sino también su propia perspectiva sobre la vida, la medicina y lo que realmente significaba sanar. 2 semanas habían pasado desde el nacimiento de Ángel, y el Hospital San Rafael había comenzado a sentirse como un hogar extraño para Esperanza. Conocía los turnos de cada enfermera, sabía exactamente a qué hora la máquina de café del segundo piso tenía el mejor sabor y había memorizado el patrón de luces de la ciudad que se veía desde la ventana de la UCIN durante las largas noches de vigilia. Era un viernes por la tarde cuando llegó el doctor Hernández, el jefe del departamento de neonatología, para revisar el caso de Ángel. Sebastián había estado esperando esta evaluación con una mezcla de anticipación y ansiedad. Los cambios que había observado en el bebé durante las últimas semanas desafiaban el pronóstico inicial, pero necesitaba la confirmación de un colega experimentado. «Buenos días, Esperanza», saludó el doctor Hernández cortésmente antes de dirigirse a Sebastián. «¿Puedes ponerte al día sobre la evolución del paciente?». Sebastián abrió la carpeta médica, aunque conocía cada detalle de memoria. Ángel Herrera, nacido a las 36 semanas con síndrome de Edwards atípico y múltiples malformaciones cardíacas. Pronóstico inicial era supervivencia de días a semanas máximo. Hizo una pausa, intercambiando una mirada rápida con Esperanza. «Sin embargo, hemos observado mejoras inesperadas». El doctor Hernández frunció el ceño mientras examinaba los expedientes. «¿Qué tipo de mejoras?». «Respuesta neurológica aumentada, estabilización progresiva de signos vitales, respuestas conscientes a estímulos auditivos y visuales. Esta mañana logró mantener los ojos abiertos durante casi 5 minutos seguidos. Eso es inusual». El doctor Hernández se acercó a la incubadora donde Ángel yacía despierto, sus ojos pequeños pero alertas, siguiendo el movimiento de las personas a su alrededor. «¿Has realizado nuevos estudios neurológicos?». «Los ordené ayer.
Los resultados deberían estar listos esta tarde. Esperanza escuchaba la conversación médica con el corazón en la garganta. Había aprendido a interpretar las expresiones de los doctores y la sorpresa genuina en el rostro del doctor. Hernández le daba una esperanza cautelosa. «Esperanza», dijo el doctor Hernández, volviéndose hacia ella. «¿Has notado cambios específicos en tu bebé?» «Sí, doctor. Cada día parece más despierto, más presente. Cuando le hablo, gira la cabeza hacia mi voz. Y ayer, cuando le cantaba, hizo un sonidito pequeño, como si tratara de responder». Los dos médicos intercambiaron miradas significativas. «¿Te importaría cantarle ahora?», pidió el doctor Hernández. «Me gustaría observar su respuesta». Esperanza se acercó a la incubadora, sintiendo la familiar mezcla de amor y vulnerabilidad que experimentaba cada vez que interactuaba con su bebé bajo la observación médica. «Hola, mi pequeño ángel», comenzó suavemente, y inmediatamente los ojos del bebé se fijaron en su rostro. «Mamá va a cantarte la canción que más le gusta». Comenzó a canturrear una nana tradicional española que su propia madre le había cantado años atrás. Su voz, aunque quebradiza por las emociones, llenó el espacio alrededor de la incubadora con una calidez tangible. La respuesta de Ángel fue inmediata y sorprendente. No solo mantuvo contacto visual con su madre, sino que sus pequeñas extremidades se movieron en lo que parecía un ritmo sincronizado con la melodía. Los monitores mostraron una estabilización notable de todos sus signos vitales. «Extraordinario», murmuró el doctor Hernández, tomando notas rápidas. «Sebastián, quiero que organices una consulta interdisciplinaria. Necesitamos cardiólogos pediátricos, neurólogos y genetistas revisando este caso». Después de que el doctor Hernández se fuera, Esperanza se volvió hacia Sebastián con ojos llenos de lágrimas de esperanza. «¿Qué significa todo esto? Es posible que...». «No quiero crear falsas expectativas», dijo Sebastián cuidadosamente, aunque su propia voz llevaba un tono de asombro. «Pero lo que estamos viendo no coincide con el curso típico de la condición de Ángel. Es como si su cuerpo estuviera encontrando formas de compensar los defectos que debería tener». Esa tarde, mientras esperaban los resultados de los nuevos estudios, Sebastián y Esperanza cayeron en una conversación más personal que las que habían tenido hasta ahora. «¿Siempre quisiste ser madre?», preguntó Sebastián, observando cómo ella organizaba meticulosamente los pequeños artículos que había traído para hacer el espacio de Ángel más acogedor. «Desde que era pequeña», respondió Esperanza, sonriendo con una mezcla de tristeza y alegría. «Solía jugar con muñecas y imaginar que les enseñaba a leer, que les preparaba comidas especiales para cuando estuvieran enfermas. Mi madre decía que tenía instintos maternales desde los 5 años. ¿Y tu madre? Murió hace 2 años. Cáncer de ovario. Se fue muy rápido». Esperanza pausó, tocando suavemente el cristal de la incubadora. Ella habría amado a Ángel. Habría sido la abuela más devota del mundo. Sebastián sintió una punzada de dolor por la soledad que rodeaba la vida de Esperanza. No solo había perdido a su esposo y enfrentaba la posible pérdida de su bebé, sino que había perdido a la única persona que habría estado a su lado incondicionalmente durante esta crisis. «¿Y tú?», preguntó Esperanza. «¿Siempre quisiste trabajar con bebés?». La pregunta tomó a Sebastián por sorpresa. Raramente hablaba sobre sus motivaciones personales con los pacientes o sus familias. «Perdí un hermano menor cuando era adolescente», dijo lentamente. «Tenía 3 años cuando murió de una condición cardíaca congénita. En aquel momento, las opciones de tratamiento eran mucho más limitadas». Hizo una pausa, sorprendido por lo fácil que resultaba hablar de esto con Esperanza. «Supongo que elegí esta especialidad porque quería ser el médico que mi hermano necesitó y no tuvo». «¿Cómo se llamaba?». «Nicolás. Era como un rayo de sol, siempre sonriendo, siempre abrazando a todo el mundo». Sebastián miró hacia Ángel. «A veces veo algo de esa misma luz en tu bebé». La conversación fue interrumpida por la llegada de una enfermera con los resultados de los estudios neurológicos. Sebastián los leyó rápidamente, su expresión pasando de curiosidad profesional a asombro total. «¿Qué dicen?», preguntó Esperanza, la ansiedad clara en su voz. «Esperanza», dijo Sebastián lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. «Los estudios muestran actividad neurológica en áreas que deberían estar completamente inactivas según el diagnóstico inicial. No solo eso,
sino que hay evidencia de nuevas conexiones neurales formándose. ¿Qué significa eso en términos simples? Significa que el cerebro de Ángel está encontrando formas de funcionar que no deberían ser posibles. Es como si estuviera reescribiendo su propia neurología. Esa noche, después de que Esperanza finalmente se durmiera en su silla habitual, Sebastián se quedó despierto observando a Ángel. El bebé también parecía despierto, sus ojos pequeños pero brillantes fijos en el techo de la usín. «No sé qué está pasando contigo, pequeño», murmuró Sebastián, «pero estás desafiando todo lo que creía saber sobre medicina». Como si hubiera escuchado, Ángel giró ligeramente la cabeza hacia la voz de Sebastián. En ese momento, algo profundo y emocional se desplazó en el pecho del médico. Ya no estaba viendo a Ángel simplemente como un paciente con una condición médica interesante. Lo estaba viendo como el hijo de la mujer por la que se había empezado a preocupar mucho más de lo profesionalmente apropiado. La realización lo golpeó como un rayo. Se estaba enamorando, no solo de la situación extraordinaria, no solo de la fascinación médica del caso, sino de Esperanza misma, de su fortaleza, de su amor incondicional, de la forma en que había transformado su dolor en una determinación inquebrantable. Y mientras observaba al pequeño Ángel luchando contra todas las probabilidades para permanecer en el mundo, Sebastián se dio cuenta de que este bebé se había convertido en algo más que un paciente. Se había convertido en el hijo del corazón que nunca supo que quería tener. El mes de vida de Ángel llegó como un hito que nadie había esperado celebrar. Lo que debería haber sido una fecha marcada por despedidas se había convertido en una ocasión de asombro médico y esperanza renovada. Sebastián había documentado meticulosamente cada cambio, cada mejora, cada pequeño milagro que desafiaba la ciencia médica. Era una tarde lluviosa de febrero cuando Esperanza se encontró sola con Sebastián en la usín. El turno de enfermería había cambiado, y por unos momentos preciosos tenían privacidad relativa en el mundo generalmente bullicioso del hospital. «No puedo creer que haya pasado un mes», murmuró Esperanza, acariciando suavemente la mejilla de Ángel a través de los puertos de la incubadora. El bebé había crecido notablemente, su piel había adquirido un tono rosado saludable y sus ojos permanecían abiertos durante periodos cada vez más largos. 32 días, confirmó Sebastián, consultando las notas médicas aunque conocía la cifra exacta. 32 días que nadie pensó que tendríamos. Había algo en su voz que hizo que Esperanza lo mirara más detenidamente. Durante las últimas semanas, había notado cambios sutiles en la forma en que Sebastián interactuaba con ella y con Ángel. Su profesionalismo seguía intacto, pero había una calidez personal, una intimidad emocional que trascendía la relación médico-paciente. «Sebastián», dijo suavemente, usando su nombre de pila como había comenzado a hacer naturalmente en las últimas semanas, «quiero agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. No tienes que agradecerme nada. Solo estoy haciendo mi trabajo». «No», respondió ella con firmeza. «Lo que has hecho va mucho más allá de tu trabajo. Has estado aquí durante tus días libres. Has traído comida cuando olvido comer. Has dormido en esa silla incómoda de la sala de descanso más noches de las que probablemente debería. Esto no es solo medicina, Sebastián. Esto es amor». La palabra amor flotó en el aire entre ellos, cargada de múltiples significados. Sebastián sintió cómo su corazón se aceleraba, no solo por la proximidad física a Esperanza, sino por la forma en que ella había verbalizado lo que él había estado sintiendo, pero no se había atrevido a nombrar. «Esperanza», comenzó, pero se detuvo, luchando con la ética profesional y los sentimientos que habían crecido más allá de su control. «¿Qué pasa?», preguntó ella, notando su lucha interna. Sebastián miró hacia Ángel, quien parecía observarlos con sus ojos cada vez más alertas, como si entendiera la importancia del momento. «No debería estar sintiendo lo que estoy sintiendo», confesó finalmente. «No es apropiado, no es profesional, pero en estas semanas tú y Ángel se han convertido en lo más importante de mi vida». Esperanza sintió cómo el aire se espesaba entre ellos. Durante semanas había sentido una conexión creciente con este hombre que había aparecido en su momento más oscuro como un ángel guardián. Había notado cómo la miraba, cómo sus manos se demoraban un poco más de lo necesario
cuando ajustaba los equipos médicos, cómo su voz se suavizaba cuando le hablaba directamente. «¿Y qué es lo que sientes?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sebastián la miró directamente a los ojos, y en ese momento todas sus defensas profesionales se desmoronaron completamente. «Me he enamorado de ti, Esperanza. Me he enamorado de tu fortaleza, de tu devoción, de la forma en que amas a tu bebé sin reservas, y me he enamorado de Ángel también, como si fuera mi propio hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Sé que es complicado, sé que la situación es imposible, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo compasión profesional». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de una esperanza que no sabía que había estado albergando. «Sebastián», murmuró, extendiendo su mano hacia él. Cuando sus dedos se tocaron, fue como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. «Yo también me he enamorado de ti. En medio de toda esta crisis, tú has sido mi ancor, mi fortaleza. Has amado a mi bebé como si fuera tuyo». «Lo es», dijo Sebastián con una intensidad que la sorprendió. «En todos los sentidos que importan, Ángel es mi hijo, y tú eres la mujer que me ha mostrado qué significa amar verdaderamente». Se quedaron allí de pie junto a la incubadora, sosteniendo las manos del otro, mientras Ángel los observaba, con lo que parecía ser aprobación en sus pequeños ojos brillantes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza. «¿Cómo navegamos esto?». «No lo sé», admitió Sebastián honestamente. «Solo sé que no quiero imaginar mi vida sin ustedes dos. Ya hablé con el doctor Hernández sobre transferir oficialmente el caso a otro neonatólogo para evitar conflictos de interés. ¿Harías eso?». «Haría cualquier cosa para poder estar contigo y con Ángel sin las complicaciones éticas de ser su médico tratante». En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, Ángel emitió un sonido pequeño pero claro. No era un llanto o un gemido, sino algo que sonaba sorprendentemente como una risa suave. Ambos se volvieron hacia él, asombrados. «¿Acabó de...?», preguntó Esperanza. «Creo que nuestro pequeño está dando su aprobación», dijo Sebastián, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Esa noche, después de que Esperanza se durmiera, Sebastián se quedó despierto escribiendo en su diario médico personal, algo que había comenzado a hacer para documentar no solo los cambios médicos de Ángel, sino también sus propios sentimientos durante este viaje extraordinario. Día 32. Los signos vitales de Ángel continúan estabilizándose. Peso aumentando adecuadamente. Respuestas neurológicas superan todas las expectativas. Pero más importante, hoy le dije a Esperanza que la amo, y ella me correspondió. No sé cómo será nuestro futuro, pero sé que quiero construirlo con ella y con Ángel. Hizo una pausa, mirando al bebé que dormía pacíficamente en su incubadora. También sé que algo extraordinario está sucediendo aquí. Algo que va más allá de la medicina, más allá de la ciencia. Es como si el amor mismo fuera el medicamento más poderoso, como si la devoción incondicional de Esperanza y el cariño que yo he desarrollado estuvieran literalmente dando vida a este niño. Cerró el diario y se acercó a la incubadora una vez más. «Pequeño Ángel», susurró, «tu mamá y yo te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Y no importa qué desafíos vengan, enfrentaremos todo juntos como una familia». Por primera vez en semanas, Sebastián se permitió imaginar un futuro donde Ángel crecía fuerte y saludable, donde él y Esperanza construían una vida juntos, donde la tragedia que los había unido se transformaba en la fundación de un amor que duraría toda la vida. No sabía que en los próximos días, ese futuro que apenas se atrevía a imaginar enfrentaría su prueba más grande, y que el amor que acababan de confesarse sería puesto a prueba de maneras que nunca habían anticipado. La mañana del día 43 en la vida de Ángel comenzó como cualquier otra. Esperanza despertó en su silla habitual junto a la incubadora, estiró los músculos entumecidos por otra noche de sueño irregular y se acercó para darle los buenos días a su bebé. Sebastián había llegado temprano, como había hecho cada día desde su confesión de amor una semana atrás. «Buenos días, mi pequeño milagro», murmuró Esperanza, colocando su mano sobre el cristal tibio de la incubadora. Pero algo estaba diferente. Ángel,
que normalmente respondía a su voz girando la cabeza y abriendo los ojos, yacía inmóvil. Su respiración, que se había vuelto más fuerte y regular durante las últimas semanas, parecía laboriosa nuevamente. «Sebastián», llamó Esperanza, la alarma clara en su voz. «Algo no está bien». Sebastián se acercó rápidamente, su instinto médico inmediatamente alerta. Un vistazo a los monitores confirmó sus peores temores. Los signos vitales de Ángel, que habían permanecido estables durante semanas, mostraban patrones irregulares preocupantes. «¿Qué está pasando?», preguntó Esperanza, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sebastián examinó rápidamente al bebé, notando un ligero tinte azulado alrededor de los labios que no había estado presente el día anterior. «Puede ser una crisis temporal», dijo, tratando de mantener su voz profesional mientras internamente luchaba contra su propio terror. Todos los bebés con condiciones complejas pueden tener episodios donde su cuerpo se esfuerza más. Pero incluso, mientras pronunciaba las palabras tranquilizadoras, Sebastián sabía que esto podría ser el comienzo del deterioro que siempre habían temido. A pesar de todas las mejoras milagrosas, Ángel aún tenía defectos cardíacos graves que no habían desaparecido mágicamente. Las siguientes horas fueron una montaña rusa emocional brutal. Los signos vitales de Ángel fluctuaban entre momentos de estabilidad relativa y periodos de crisis que hacían que las alarmas de los monitores sonaran con urgencia. Sebastián había llamado al equipo completo de especialistas y la UCIN se había llenado de actividad médica frenética. «Esperanza», dijo el doctor Hernández durante una breve pausa en los procedimientos, «necesitamos hablar contigo sobre las opciones». La palabra opciones cayó sobre ella como un martillo. Sabía lo que significaba. Significaba que habían llegado al punto donde las decisiones médicas se convertían en decisiones sobre la vida y la muerte. Los defectos cardíacos están causando más estrés del que el corazón de Ángel puede manejar, explicó el doctor Hernández con gentileza profesional. «Podemos intentar una cirugía de emergencia, pero debo ser honesto contigo. Las probabilidades de supervivencia son extremadamente bajas y el procedimiento mismo podría ser más traumático para él que permitir que...» «No», interrumpió Esperanza con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «No me diga que debería dejarlo morir. Él ha luchado durante 43 días. Ha desafiado cada pronóstico que ustedes han hecho. No voy a rendirme ahora». Sebastián, quien había estado observando desde una distancia profesional forzada, se acercó. «Esperanza, la cirugía es extremadamente riesgosa. Podríamos perderlo en la mesa de operaciones, y si no hacemos nada, lo perderemos de todos modos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Doctor Hernández, usted mismo dijo que Ángel había desafiado todas las expectativas médicas. ¿No merece la oportunidad de desafiar una más?» El doctor Hernández miró a Sebastián, buscando apoyo en una decisión que sabía sería difícil de cualquier manera. «Es su decisión», dijo finalmente, «pero quiero que entienda completamente los riesgos». «Los entiendo», respondió Esperanza, acercándose a la incubadora y colocando ambas manos sobre el cristal. «Ángel, mi amor, van a intentar arreglar tu corazoncito. Necesito que seas el luchador valiente que has sido desde el primer día». La cirugía estaba programada para esa tarde. Las horas de espera fueron las más largas en la vida de Esperanza. Sebastián había logrado reorganizar su horario para estar con ella, y se encontraron en la capilla del hospital, un lugar donde ninguno de los dos había pasado tiempo antes. «No soy especialmente religiosa», murmuró Esperanza, mirando el pequeño altar simple, «pero no sé a quién más pedirle ayuda. Mi madre solía decir que en los momentos más difíciles, cualquier conversación honesta con el universo cuenta como oración», respondió Sebastián, tomando su mano. Se sentaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Finalmente, Esperanza habló. «¿Y si no sobrevive la cirugía?». La pregunta que ambos habían estado evitando flotó entre ellos como una sombra. «Entonces, habremos sabido que hicimos todo lo posible», dijo Sebastián, apretando su mano, «y habremos tenido 43 días de amor puro con él. Hay personas que viven vidas enteras sin experimentar la clase de amor que hemos compartido con Ángel. No puedo imaginar mi vida sin él. No tendrás que imaginarla. Sin importar lo que pase,
Ángel siempre será parte de nosotros, y nosotros seremos parte el uno del otro para siempre. Cuando llegó el momento de llevar a Ángel al quirófano, Esperanza se inclinó sobre la incubadora una vez más. «Mi pequeño Ángel», susurró, «quiero que sepas que estos 43 días han sido los más importantes de mi vida. Me has enseñado que el amor verdadero no tiene límites, que los milagros existen y que a veces las familias se forman de las maneras más inesperadas». Besó su dedo y lo presionó suavemente contra el cristal donde estaba la mejilla del bebé. «Tu papá Sebastián y yo te estaremos esperando cuando despiertes, porque eso es lo que vas a hacer, mi amor. Vas a despertar y vamos a ir a casa como una familia». Sebastián se acercó y colocó su mano junto a la de Esperanza sobre la incubadora. «Te amo, pequeño», murmuró. «Lucha por nosotros, lucha por tu futuro. Te prometo que si sales de esto, voy a ser el mejor padre que pueda ser. Voy a enseñarte a andar en bicicleta, a jugar al fútbol, a ser valiente y amable. Pero primero, necesitas ser valiente ahora». Cuando se llevaron a Ángel al quirófano, Esperanza se desplomó en los brazos de Sebastián, sollozando con una mezcla de terror y esperanza. Él la sostuvo firmemente, sintiendo cómo sus propias lágrimas caían silenciosamente en su cabello. «Pase lo que pase», murmuró Sebastián, «no estás sola. Nunca más estarás sola». Las siguientes 4 horas serían las más largas de sus vidas, llenas de miedo, esperanza y una oración silenciosa y constante de que el milagro que había comenzado 43 días atrás encontrara una forma de continuar. En algún lugar de las profundidades del hospital, un pequeño corazón luchaba contra todas las probabilidades, impulsado por el amor de 2 personas que habían encontrado en él no solo la razón para creer en milagros, sino también la razón para creer el uno en el otro. 4 horas y 23 minutos. Ese fue el tiempo exacto que duró la cirugía más larga en la vida emocional de Esperanza y Sebastián. Habían caminado por los pasillos del hospital hasta que sus pies dolían, se habían sentado en la sala de espera hasta que el silencio se volvió ensordecedor y habían agotado todas las palabras de consuelo que podían ofrecerse mutuamente. Cuando finalmente vieron al doctor Martínez, el cirujano cardiovascular pediátrico, caminando hacia ellos, ambos se pusieron de pie simultáneamente. La expresión en su rostro era indescifrable, cargada de cansancio y algo más que no podían interpretar inmediatamente. «¿Cómo está?», preguntó Esperanza antes de que el doctor pudiera sentarse, su voz apenas un susurro tembloroso. Doctor C. Martínez se quitó lentamente la gorra quirúrgica, sus ojos mostrando una mezcla de asombro y cautela profesional. «La cirugía fue extraordinaria», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando abrimos el pecho de Ángel, encontramos algo que nunca había visto en mis 20 años de cirugía cardíaca pediátrica». Sebastián sintió cómo su corazón se detenía, preparándose para lo peor. «¿Qué encontraron?», logró preguntar. Las malformaciones que observamos en todos los estudios previos habían cambiado. Dr. Martínez hizo una pausa, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba diciendo. No desaparecido completamente, pero reorganizado de una manera que creaba una circulación funcional. Esperanza se aferró al brazo de Sebastián, sin poder procesar completamente las palabras. «¿Qué significa eso?». «Significa que el corazón de Ángel había encontrado una forma de funcionar que no existe en ningún libro de medicina. Era como si su cuerpo hubiera diseñado su propia solución al problema». El cirujano sacudió la cabeza con incredulidad. «Pudimos hacer las correcciones necesarias para optimizar esa circulación natural, pero honestamente, su hijo había hecho la mayor parte del trabajo de sanación por sí mismo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. «¿Va a estar bien? Los próximos días serán críticos para la recuperación», explicó Dr. Martínez, pero sus signos vitales durante la cirugía fueron extraordinariamente estables, más estables de lo que hemos visto en cualquier bebé con su diagnóstico inicial. Sebastián, quien había permanecido en silencio profesional, finalmente encontró su voz. «¿Cuándo podemos verlo?». «Está en recuperación ahora mismo. Debería despertar de la anestesia en las próximas horas. Pueden verlo en 1 hora, pero quiero prepararlos. Estará conectado a más equipos de lo usual después de una cirugía mayor». Esa hora de espera se sintió tanto como una eternidad, como un parpadeo.
Esperanza y Sebastián se sentaron juntos en la sala de descanso, compartiendo un silencio cargado de esperanza y ansiedad. «No puedo creer que lo haya logrado», murmuró Esperanza, apoyando su cabeza en el hombro de Sebastián. «Él es el bebé más fuerte que he conocido», respondió Sebastián, besando suavemente la parte superior de su cabeza. «Pero también tiene la madre más fuerte que he conocido. Creo que esa combinación fue lo que marcó la diferencia». Cuando finalmente los llevaron a la unidad de recuperación, Ángel yacía en una incubadora especial, rodeado de monitores que parpadeaban con números más estables de los que habían visto en semanas. Su pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo regular, y aunque tenía vendajes quirúrgicos, su color era notablemente más rosado. «Hola, mi pequeño guerrero», susurró Esperanza, colocando su mano en la apertura de la incubadora. «Mamá está aquí. Lo lograste, mi amor. Luchaste y ganaste». Como si hubiera escuchado su voz, los párpados de Ángel comenzaron a moverse. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Era más clara, más enfocada, más presente de lo que jamás había estado. «Sebastián, mira», dijo Esperanza con voz quebrada por la emoción. «Está realmente despierto, realmente nos está viendo». Sebastián se acercó y habló suavemente al bebé. «Hola, Ángel, soy yo, papá Sebastián. Has sido muy valiente». Los ojos del bebé se movieron hacia la voz de Sebastián y por un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Pareció sonreír. No fue una mueca involuntaria o un reflejo, sino una sonrisa real, consciente, dirigida específicamente a ellos. «¿Acabó de...?» preguntó Sebastián, su voz llena de asombro. «Sonrió», confirmó Esperanza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Nuestro bebé nos sonrió». Los siguientes días trajeron una serie de pequeños milagros. Ángel comenzó a responder a estímulos de maneras que superaban todas las expectativas médicas. Seguía voces con los ojos, reaccionaba a música y mostraba preferencias claras por ciertas personas y actividades. Una semana después de la cirugía, el doctor Hernández visitó para hacer una evaluación completa. Después de examinar minuciosamente a Ángel y revisar todos los estudios postoperatorios, se dirigió a Esperanza y Sebastián con una expresión de profundo respeto. «En 30 años de medicina neonatal», dijo lentamente, «nunca había visto una recuperación y transformación como esta, no solo desde una perspectiva médica, sino desde una perspectiva humana completa. ¿Qué significa eso para su futuro?», preguntó Esperanza. «Significa que Ángel no solo va a sobrevivir, sino que tiene el potencial de vivir una vida relativamente normal. Tendrá que ser monitoreado regularmente, pero las perspectivas son extraordinariamente positivas». Esa noche, mientras Ángel dormía pacíficamente en su incubadora, Esperanza y Sebastián se quedaron despiertos simplemente observándolo, aún procesando la magnitud de lo que había sucedido. «¿Crees en los milagros?», preguntó Esperanza suavemente. Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. Como médico, había sido entrenado para confiar en la ciencia, en datos comprobables, en explicaciones lógicas, pero lo que había presenciado durante las últimas 7 semanas desafiaba toda lógica médica. «Creo en el poder del amor», respondió finalmente. «Creo que tu amor incondicional por Ángel, combinado con su propia fuerza de voluntad, creó algo que la medicina sola no podría haber logrado». «¿Y nosotros?», preguntó Esperanza, volviéndose para mirarlo directamente. «¿Crees en nosotros?». Sebastián tomó sus manos mirándola a los ojos con toda la sinceridad que poseía. «Creo que nos encontramos en el momento exacto en que ambos necesitábamos encontrar a alguien. Creo que Ángel nos unió no solo como cuidadores, sino como familia». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y creo que quiero pasar el resto de mi vida amándolos a ambos». En ese momento, como si hubiera estado esperando esta declaración, Ángel abrió los ojos y los miró directamente, como si estuviera dando su bendición a la familia que había creado a través de su lucha por la vida. «Creo que nuestro pequeño está de acuerdo», murmuró Esperanza, sonriendo a través de lágrimas de felicidad. «Entonces es oficial», dijo Sebastián, inclinándose para besar suavemente la frente de Esperanza. «Somos una familia. Contra todas las probabilidades, a pesar de todas las circunstancias imposibles, somos una familia de verdad».
Mientras la nieve comenzaba a caer nuevamente sobre Madrid, tal como había caído la noche que se conocieron, los 3 miembros de esta familia milagrosa se preparaban para comenzar una vida juntos, que ninguno de ellos había imaginado posible apenas 2 meses antes. 6 meses después del día que cambió sus vidas para siempre, Esperanza se encontraba en la misma UCIN del Hospital San Rafael, pero esta vez como visitante. En sus brazos llevaba a Ángel, ahora un bebé robusto de 8 meses, que llenaba el espacio con su risa contagiosa y sus ojos brillantes, que exploraban el mundo con curiosidad insaciable. «¿Puedes creer que aquí es donde todo comenzó?», murmuró Sebastián, observando la incubadora que una vez había sido el hogar de su hijo durante semanas críticas. «A veces siento como si hubiera sido otra vida», respondió Esperanza, ajustando la pequeña chaqueta de Ángel. «Y a veces siento como si hubiera sido ayer». Habían venido al hospital para la consulta de seguimiento de Ángel, pero también para algo mucho más personal y significativo. Era el día en que Sebastián había programado pedir formalmente la mano de Esperanza en matrimonio, en el lugar exacto donde sus vidas se habían entrelazado de manera milagrosa. El doctor Hernández los recibió con una sonrisa que no había perdido su asombro cada vez que veía a Ángel. «Miren a este pequeño gigante», dijo, extendiendo los brazos hacia el bebé, quien inmediatamente le devolvió una sonrisa radiante. «Ángel, cada vez que te veo, me recuerdas por qué elegí ser médico». La consulta fue extraordinariamente positiva. Todos los estudios mostraban un desarrollo completamente normal. El corazón de Ángel funcionaba perfectamente. Su desarrollo neurológico superaba las expectativas y su crecimiento físico era ejemplar. Oficialmente, declaró el doctor Hernández, Ángel es un niño completamente sano. Las consultas de seguimiento ahora pueden ser anuales, como cualquier niño normal. Esperanza sintió cómo las lágrimas de alegría llenaban sus ojos. Después de meses de citas médicas semanales, análisis constantes y la ansiedad perpetua sobre la salud de su bebé, escuchar la palabra normal se sentía como ganar la lotería emocional. ¿De verdad?, preguntó, necesitando escucharlo una vez más. «De verdad. Su hijo es oficialmente un milagro médico documentado. Vamos a publicar su caso en revistas especializadas. Con su permiso, por supuesto. Podría ayudar a otros padres en situaciones similares». Después de la consulta, Sebastián guió a Esperanza y Ángel hacia la cafetería del hospital, pero en lugar de sentarse en las mesas regulares, los llevó hacia la terraza del 5º piso que daba vista a toda la ciudad de Madrid. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Esperanza, intrigada por el nerviosismo inusual que notaba en Sebastián. «Hay algo que quiero decirte», comenzó Sebastián, tomando a Ángel en sus brazos. El bebé inmediatamente se acurrucó contra su pecho, un gesto de confianza total que nunca dejaba de emocionar a ambos adultos. «Esperanza», continuó, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Hace 8 meses, cuando entré a tu habitación para darte la noticia más devastadora que un médico puede dar, nunca imaginé que estaba conociendo a la mujer que cambiaría mi vida para siempre». Esperanza sintió cómo su corazón comenzaba a acelerar, sospechando hacia dónde se dirigía esta conversación. «En estos meses, he visto tu fortaleza transformar lo imposible en milagroso. He visto tu amor dar vida literal a nuestro bebé. Y he aprendido que el verdadero amor no es solo una emoción, sino una fuerza que puede mover montañas». Sebastián cambió a Ángel a un brazo y con la mano libre sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Ángel», dijo, dirigiéndose directamente al bebé, «¿crees que mamá querría casarse con papá?». Como si entendiera perfectamente la pregunta, Ángel soltó una risa clara y melodiosa, aplaudiendo con sus pequeñas manos. «Creo que eso es un sí», rió Sebastián, volviéndose hacia Esperanza, quien ahora lloraba abiertamente. «Esperanza Soledad Herrera», dijo, arrodillándose en el suelo de la terraza mientras sostenía a Ángel. «¿Quieres casarte conmigo y hacer oficial esta familia milagrosa que hemos creado?». Abrió la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo el sol de la tarde madrileña. «Sí», murmuró Esperanza a través de sus lágrimas. «1000 veces sí». Cuando Sebastián deslizó el anillo en su dedo, Ángel eligió ese momento exacto para decir su primera palabra clara: «Papá». Ambos adultos se quedaron inmóviles,
mirando al bebé con asombro total. «Acabó de...», susurró Esperanza. «Papá», repitió Ángel, mirando directamente a Sebastián con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Su primera palabra», dijo Sebastián, su voz quebrada por la emoción, «y me eligió a mí». «Te eligió desde el principio», corrigió Esperanza, acercándose para envolver a ambos en un abrazo. «Todos nos elegimos desde el primer día». 6 meses más tarde, en una pequeña ceremonia en el mismo hospital donde se conocieron, Esperanza y Sebastián intercambiaron votos matrimoniales. Ángel, ahora un niño de 14 meses que caminaba con pasos tambaleantes pero determinados, fue el portador de anillos más adorable que el capellán del hospital había visto jamás. «Prometemos amarte incondicionalmente», dijeron ambos en sus votos personalizados a Ángel, «enseñarte sobre la fortaleza, la compasión y el poder del amor verdadero. Prometemos contarte cada día la historia de cómo tu lucha por la vida nos enseñó a todos lo que realmente significa vivir». El doctor Hernández, quien había insistido en asistir a la ceremonia, se acercó a ellos después de la celebración. «¿Saben qué es lo más extraordinario de toda esta historia?», les preguntó. «¿Qué?», respondieron al unísono. «No fue solo que Ángel sobreviviera contra todas las probabilidades. Fue que ustedes tres se encontraran exactamente cuando cada uno necesitaba a los otros dos. Eso no es solo medicina, eso es destino». Esa noche, en su nuevo apartamento que habían comprado juntos en las afueras de Madrid, Esperanza puso a Ángel a dormir en su cuna decorada con pequeñas estrellas. Sebastián se unió a ella para la rutina nocturna que se había vuelto sagrada para ambos. «Buenas noches, pequeño milagro», murmuró Esperanza, besando la frente de su hijo. «Buenas noches, campeón», añadió Sebastián, acariciando suavemente el cabello oscuro del niño. Mientras salían de la habitación, Esperanza se detuvo en el umbral, observando a su hijo dormir pacíficamente. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián suavemente. «Pienso en aquella noche terrible cuando me dijiste que no sobreviviría. Pienso en lo perdida y sola que me sentía». Sonrió, tomando la mano de su esposo. «Y pienso en cómo a veces las peores noticias pueden llevar a los milagros más hermosos». «¿Te refieres a Ángel?». «Me refiero a todo, a Ángel, a nosotros, a esta familia perfecta que creamos en el lugar más inesperado». Se volvió para mirarlo directamente. «Aquella noche, cuando pensé que perdía todo, en realidad estaba a punto de encontrar todo». Sebastián la besó suavemente, un beso lleno de gratitud por el viaje extraordinario que habían compartido. «Te amo, Esperanza Vega», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo, doctor Sebastián Vega, el hombre que me enseñó que los milagros médicos son reales, pero que los milagros del corazón son aún más poderosos». Mientras se dirigían a su propia habitación, pasaron por una foto enmarcada que habían colgado en el pasillo. Era una imagen de los tres en el hospital el día del alta de Ángel. En la parte inferior, Esperanza había escrito una inscripción simple pero profunda. «Para Ángel, tu vida nos enseñó que el amor verdadero puede literalmente mover montañas, sanar corazones y crear familias perfectas en los momentos más imperfectos. Gracias por elegirnos para ser tus padres. Gracias por enseñarnos que los finales felices no son cuentos de hadas, sino recompensas para quienes nunca dejan de creer en el poder del amor incondicional». Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente sobre Madrid una vez más, tal como había caído la noche que cambió todo. Pero esta vez no era el final de una historia, sino el comienzo de una vida llena de amor, milagros cotidianos, y la certeza inquebrantable de que habían encontrado en el otro exactamente lo que sus corazones habían estado buscando toda la vida. En la habitación del bebé, Ángel dormía profundamente, sonriendo en sueños, como si supiera que había cumplido su propósito más importante: unir a dos almas que estaban destinadas a encontrarse, amar y crear una familia que demostraría al mundo que los milagros verdaderos no desafían la ciencia, sino que la complementan con la fuerza imparable del amor humano. El pequeño Ángel Vega, ahora de 6 años, corría por el jardín de su casa en las afueras de Madrid, persiguiendo mariposas con la energía incansable que caracterizaba a cualquier niño de su edad. Su risa clara llenaba el aire mientras su hermana menor, Isabela, de 2 años,
Trataba de seguir sus pasos con sus piernas regordetas. «Papá Sebastián, mira qué rápido corro», gritó Ángel, dando vueltas alrededor del rosal que Esperanza había plantado el año anterior. Sebastián sonrió desde la terraza donde preparaba la mesa para el almuerzo dominical. A los 38 años, había encontrado en la paternidad una felicidad que nunca imaginó posible. Los fines de semana como este, rodeado de sus hijos y observando a Esperanza jardinar con Isabela en brazos, se sentían como pequeños milagros cotidianos. «Eres el niño más rápido de todo Madrid», respondió, aplaudiendo dramáticamente. Esperanza se acercó caminando desde el jardín, su cabello ahora más largo recogido en una cola casual, Isabela aferrada a su cadera. A los 32 años, irradiaba una serenidad y felicidad que contrastaba profundamente con la mujer asustada y sola que había sido 6 años atrás. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó a Ángel, quien inmediatamente dejó de correr y se acercó con curiosidad. «¿Mi día especial?», preguntó con ojos brillantes. «Tu día especial», confirmó Esperanza, sentándose en la hierba para estar a su nivel. «Hace exactamente 6 años, tú decidiste venir al mundo y cambiar nuestras vidas para siempre. Era tradición familiar celebrar no solo el cumpleaños de Ángel, sino también el aniversario del día que nació, como un recordatorio de lo lejos que habían llegado todos juntos. Cuéntame otra vez la historia de cuando era bebé», pidió Ángel, acomodándose junto a su madre. Era su relato favorito, uno que nunca se cansaba de escuchar. «Bueno», comenzó Esperanza, con la voz melodiosa que usaba para los cuentos, «había una vez un bebé muy pequeño y muy valiente que nació en una noche de nieve». Sebastián se unió a ellos en el césped, con Isabela balbuceando alegremente en sus brazos. Mientras Esperanza contaba la historia familiar, él observaba a su hijo mayor, todavía maravillado por el niño saludable, inteligente y lleno de vida que había desafiado todos los pronósticos médicos. Ángel había comenzado el colegio el año anterior y sobresalía en todas las materias. Sus maestras frecuentemente comentaban sobre su empatía natural con otros niños, especialmente aquellos que enfrentaban dificultades. Era como si llevara en su ADN una comprensión profunda del sufrimiento y la superación. «¿Y entonces papá Sebastián se enamoró de mamá?», preguntó Ángel en su parte favorita de la historia. «Nos enamoramos todos», corrigió Sebastián, revolviendo el cabello de su hijo. «Yo me enamoré de tu mamá, ella se enamoró de mí, y los dos nos enamoramos perdidamente de ti. ¿Y qué pasó con mi primer papá?». Era una pregunta que Ángel había comenzado a hacer más frecuentemente conforme crecía. Esperanza y Sebastián habían decidido desde el principio ser completamente honestos sobre la historia familiar, adaptando los detalles según la edad y comprensión del niño. «Tu primer papá no estaba listo para ser papá cuando naciste», explicó Esperanza gentilmente, «pero eso nos llevó a encontrar a papá Sebastián, quien estaba más que listo para amarte desde el primer momento. ¿Y me quería incluso cuando estaba muy enfermo?». «Te quería especialmente porque estabas muy enfermo», respondió Sebastián. «El amor verdadero no depende de si alguien está sano o enfermo, grande o pequeño. El amor verdadero es incondicional». Esa tarde, después de que los niños se durmieran para la siesta, Esperanza y Sebastián se sentaron en su terraza con tazas de café, disfrutando de uno de esos momentos de tranquilidad que los padres aprenden a valorar. «A veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si Ángel no hubiera sobrevivido», murmuró Esperanza, observando las nubes que se movían lentamente sobre Madrid. «Creo que nos habríamos encontrado de todos modos», respondió Sebastián, tomando su mano. «El destino tiene formas misteriosas de unir a las personas que deben estar juntas». «¿De verdad lo crees?». «Absolutamente, pero me alegra que no hayamos tenido que averiguarlo». Esa noche, mientras Esperanza ponía a Isabela a dormir en su cuna, Sebastián se encargó de la rutina nocturna con Ángel. Era su momento favorito del día, cuando podía tener conversaciones profundas con su hijo sin las distracciones del mundo exterior. «Papá», dijo Ángel, mientras Sebastián le leía un cuento, «cuando sea grande, quiero ser doctor como tú». «¿De verdad? ¿Por qué?». «Porque quiero ayudar a otros bebés como tú me ayudaste a mí. Quiero que sus mamás no estén tristes». Sebastián sintió una opresión familiar en el pecho, la misma emoción profunda que había sentido aquella primera noche cuando decidió acompañar a Esperanza en su vigilia.
Creo que serías un doctor extraordinario, le dijo, besando la frente de su hijo. Tienes el corazón perfecto para eso. ¿Puedo preguntarte algo más? Siempre. ¿Estás contento de que mamá y yo te encontráramos? La pregunta, formulada con la simplicidad directa de un niño de 6 años, contenía toda la profundidad emocional de su historia familiar. Ángel, dijo Sebastián, apagando la luz de la mesita y sentándose en el borde de la cama. Encontrarlos a ti y a tu mamá fue lo mejor que me pasó en toda la vida. Ustedes me enseñaron que la familia no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega de la manera correcta, es perfecta, incluso si al principio estaba muy enfermo, especialmente porque estabas muy enfermo. Tu enfermedad nos enseñó a todos lo preciosa que es la vida, lo fuerte que puede ser el amor y lo milagrosos que pueden ser los finales felices. Mientras Ángel se quedaba dormido, Sebastián permaneció sentado en la habitación oscura, reflejando sobre el viaje extraordinario que había llevado a su familia a este momento de paz perfecta. Al día siguiente era lunes, y él regresaría al Hospital San Rafael, donde ahora dirigía el departamento de neonatología. Cada día seguía trabajando con bebés críticamente enfermos y sus familias, llevando consigo la experiencia personal que lo había convertido no solo en un mejor médico, sino en un ser humano más completo. En su escritorio del hospital mantenía una foto de los 4 miembros de su familia tomada el día del bautizo de Isabela. Al lado, había enmarcado la primera ecografía de Ángel y una copia del artículo médico que habían publicado sobre su caso en la Revista Internacional de Cardiología Pediátrica. Cada vez que tenía que dar malas noticias a una familia, miraba esa foto y recordaba que incluso en los diagnósticos más devastadores, el amor podía crear posibilidades que la medicina sola no podía explicar. Esperanza había regresado a enseñar cuando Isabela cumplió 1 año, pero ahora trabajaba en el programa de apoyo familiar del mismo hospital, ayudando a madres que enfrentaban situaciones similares a la que ella había vivido. Su oficina estaba llena de cartas de agradecimiento de familias que habían encontrado esperanza en su historia. Los fines de semana, cuando paseaban por el parque como familia, a menudo se encontraban con otras familias del hospital. Niños que habían sido pacientes de Sebastián corrían a abrazarlo. Padres que habían recibido apoyo de Esperanza les contaban sobre los logros de sus hijos. «Ustedes nos salvaron», era una frase que escuchaban frecuentemente. «No», siempre respondía Esperanza. «Todos nos salvamos mutuamente». Esa es la verdadera magia del amor. Nunca es unidireccional. En el 5º aniversario de su boda, Sebastián y Esperanza renovaron sus votos en una ceremonia pequeña en su jardín. Ángel, ahora lo suficientemente mayor para entender la solemnidad del momento, fue quien los presentó a los invitados. «Mi mamá y mi papá se conocieron cuando yo estaba muy enfermo», dijo con la seriedad de un niño que ha crecido escuchando una historia de amor verdadero, «y se enamoraron porque todos aprendimos que las familias más fuertes son las que se eligen con el corazón». Esa noche, después de que los invitados se fueran y los niños estuvieran dormidos, Esperanza y Sebastián se sentaron en su jardín bajo las estrellas, tal como habían hecho tantas noches en el hospital durante esas primeras semanas críticas. ¿Alguna vez imaginas cómo sería nuestra vida si todo hubiera sido diferente?, preguntó Esperanza. «A veces», admitió Sebastián, «pero luego pienso que no cambiaría ni un solo momento de dolor si eso significara perder un solo momento de alegría que hemos tenido. Ni siquiera esa primera noche terrible cuando me dijiste que no sobreviviría. Especialmente esa noche», respondió con convicción, «porque esa fue la noche que comenzó todo. Esa fue la noche que aprendí que tu bebé no sobrevivirá no era el final de una historia, sino el comienzo de un milagro». Mientras hablaban, pudieron escuchar a Isabela balbuceando suavemente en su habitación y los sueños pacíficos de Ángel. Sus vidas se habían llenado de los sonidos ordinarios pero extraordinarios de una familia feliz. «¿Sabes qué es lo que más amo de nuestra historia?», preguntó Esperanza. «¿Qué?». «Que comenzó con la peor noticia posible y se convirtió en la mejor vida posible. Nos demuestra que incluso cuando todo parece perdido, el amor puede encontrar una manera». Sebastián la besó bajo las estrellas de Madrid, el mismo cielo que había presenciado su primer encuentro, sus primeras lágrimas, sus primeros te amo, y ahora sus vidas plenas como familia, para siempre.
murmuró contra sus labios. Para siempre, respondió ella. Y en la casa tranquila, sus dos hijos dormían profundamente, rodeados del amor incondicional que había transformado un diagnóstico devastador en la fundación de una familia que probaría todos los días de sus vidas que los milagros médicos son reales, pero que los milagros del corazón humano son eternos. Fin. ¿Creerías en el poder del amor para sanar lo imposible? Imagina recibir la noticia más devastadora de tu vida. Tu bebé no sobrevivirá. ¿Cómo reaccionarías si fueras Esperanza, abandonada por tu esposo y enfrentando la pérdida del único hijo que tenías? Y si fueras el doctor Sebastián, teniendo que elegir entre mantener distancia profesional o seguir el corazón. Esta historia real nos demuestra que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos y que el amor verdadero puede literalmente mover montañas y sanar corazones. ¿Has vivido algún momento donde el amor transformó una situación imposible en un milagro? ¿O conoces a alguien que superó todas las expectativas médicas a través de la fuerza del amor y la determinación? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.